Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Vamos a declarar en esta mañana nuestra confesión de fe, que la encontramos en el libro o en la carta de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hoy quiero hablar sobre la oración que hizo Habacuc. Sobre esa oración es un libro de 4 capítulos, ¿verdad? Que la encontramos en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Pero antes queremos entender y darnos cuenta que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Cuando uno de estos días me puse a pensar y me ponía a reflexionar que muchos de los que vienen a la iglesia o al ministerio, así lo he, empezando por mí, por mi persona, muchas veces no he salido contento de aquí, ni he salido alegre, he salido muy confrontado, pero no con las personas, sino conmigo mismo. De verdad, cuánta falta nos hace poner en práctica la palabra. El día que usted salga confrontado de esta puerta, usted alégrese, porque es el Espíritu de Dios que lo está confrontando, con el único objetivo y con el único propósito de poder ser mejores padres, mejores hijos, mejores líderes, mejores trabajadores, mejores personas, porque así vamos a recorrer esa estatura del varón perfecto. Amén. Por lo tanto, cuando usted se sienta incómodo o usted se sienta que usted puede decir, esto lo dijo por mí, gócese y alégrese, porque el Espíritu Santo lo dijo por usted. Con el objetivo no de avergonzarlo, sino de mejorar y reflexionar. Amén. Por lo tanto, debemos entender que el camino crucificado es ese. Debemos ser amigos de la cruz y no enemigos de la cruz. Ser amigos de la cruz nos lleva a un proceso de muerte, pero muerte al hombre viejo, para que el hombre vivo pueda salir avance. Amén. Entonces, hoy vamos a sembrar una semilla de amor en el corazón de cada uno de los que nos escuchan hoy están acá. Muchas veces encontramos esos baches y esos topes cuando confrontamos nuestra carne. Encontramos esos obstáculos, estas adversidades, y nos hace tomar elecciones que no fueron las mejores, que nos alejan de Dios. Porque a Dios lo conocemos como el Dios misericordioso, el Dios maravilloso, y lo es. Pero cuando uno está dispuesto a querer crecer y avanzar para ser mejor cada día, nos vamos a encontrar con decisiones muy fuertes. Habían personas que caminaban con Jesús, habían personas que permanecían al lado de Jesús, pero nunca tomaron elecciones correctas, nunca tomaron elecciones o decisiones que agradaban a Dios. Muchas veces siempre prevaleció los deseos de la carne, los deseos de su hombre viejo, esos deseos que nos impulsan a hacer esas cosas. Entonces, aunque miraban milagros, aunque miraban la tremenda revelación de la palabra, aunque miraban tantas cosas, ellos querían hacer lo que ellos querían y no lo que Jesús quería. Entonces, el pueblo judío, cuando vino Jesús, ellos querían que viniera un Mesías para que los librara del yugo romano. Recuerda que el pueblo de Israel había sido tomado por el pueblo romano o por el imperio romano en ese tiempo. Antes por los persas, los babilónicos. Pero cuando vino Jesús, estaba dominado por el imperio romano. Y entonces cuando
estaban los discípulos, ellos anhelaban un Mesías que viniera a librarlos del yugo del imperio romano. Por eso es que muchos se desilusionaron, muchos creían que Dios lo iba a hacer a la forma del hombre viejo y no a la forma del hombre nuevo. Y podemos verlo en Hechos capítulo 1, verso 6. Hechos capítulo 1, verso 6, y podemos relatar que la palabra en Hechos, el capítulo 1 al verso 6, al verso 7 en específico, es cuando Jesús se había manifestado y andaba Jesús haciendo milagros después de resucitado el tercer día. Jesús estuvo por 40 días después de resucitar y anduvo por las calles de Jerusalén haciendo milagros. Pero llegó el día de la despedida, llegó el día que tenía que irse. Y entonces vinieron y les estaba dando todas las indicaciones Jesús y les decía: miren, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo, es necesario que yo me vaya, y era el ascenso de Dios. Pero aquellos que todavía no habían aprendido y habían estado caminando con Jesús, vinieron y le hicieron esta pregunta y le dijeron: entonces los que se habían juntado preguntaron diciendo al Señor: ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Jesús ya se iba, Él ya partía para estar sentado a la derecha del Padre. Pero los apóstoles que anduvieron con ellos por 3 años y medio, y otros todavía no les habían entendido o no habían entendido la forma de cómo Dios quería restituir el reino. Y entonces ellos seguían empecinados diciendo: Maestro, ¿nos quitarás este yugo de los romanos? O sea, Jesús estaba diciéndole las últimas instrucciones y aquellos diciendo: Jesús, pero ¿lo vas a hacer a nuestra forma? ¿Lo querés hacer como yo quiero? Porque muchas veces no entendemos. Él estaba a punto de irse y ellos querían, en su terquedad, que fuera quitado el yugo del imperio romano sobre el pueblo de Israel. Entonces, miramos que la mente de este pueblo no había cambiado y aún siguen esperando un Mesías, aún siguen esperando un libertador, porque su pensamiento todavía no ha sido aclarado, porque aún están en tinieblas. ¿Cuántos de nosotros hoy en día esperamos que las cosas sucedan a nuestra forma y no a la forma de Dios? Podemos encontrar 2 grandes profetas, el profeta Jonás y el profeta Habacuc, 2 tremendos profetas. Los que han leído Biblia pueden darse cuenta que el libro del profeta Jonás tiene 4 libros y el profeta Habacuc tiene 3 libros. Eran tremendos siervos de Dios, pero la diferencia entre uno y el otro era que Jonás, sabiendo la revelación de Dios, él actuaba como él quería y no como Dios lo había mandado. Jonás, vete a Nínive. Jonás no se fue a Nínive, Jonás se fue a Tarsis. Jonás, haz esto. Jonás no lo hacía y hacía lo que él quería. ¿Por qué? Porque Jonás quería hacerlo a su forma y no a la forma de Dios. Y Habacuc era otra de las personas, que eso es lo que hoy vamos a estudiar, el capítulo 3 de Habacuc. Habacuc era un tipo de personas que él escuchaba a Dios, él se quejaba con Dios, pero hacía lo que Dios le decía que hacía. Hacía lo que Dios le ordenaba que hacía. Entonces, Habacuc buscaba a Dios en oración, en intimidad. Aunque decía que estaba mal, pero él terminaba haciendo lo que Dios decía que tenía que hacer. Jonás, ¿dónde terminó por una desobediencia? Terminó en el fondo de un pez, en el vientre de un pez, dándonos una imagen y una figura de lo que iba a ser la muerte de Jesucristo. Entonces, muchas veces en nuestra vida hay cosas que Dios nos manda a hacer
aunque a nosotros no nos parezca, aunque nosotros no lo entendamos. Pero lo que Dios quiere muchas veces es causarnos un confrontamiento entre el hombre viejo y el hombre nuevo, entre el Cristo que llevamos dentro y el hombre viejo que se opone a lo que Cristo dice. Entonces Dios nos hace confrontarnos en esas condiciones con el único objetivo de aprender a tomar decisiones correctas, elecciones correctas. Porque el hombre viejo te está diciendo a tu oído que no lo hagas, y el hombre nuevo te está diciendo hazlo. Y entonces nos enfrentamos en una situación de tomar la elección que Dios quiere o que el hombre viejo quiere. Porque Dios llega hasta un límite en el cual no puede tomar decisiones por nosotros. Dice la palabra, y Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Dios, por más que quiera, no le compete a Él tomar la elección, sino que le compete a ustedes y a mí. Amén. Entonces, aunque estas cosas vayan en contra de nuestra opinión del hombre viejo, tenemos que saber elegir. Viene la murmura, porque lo va a hacer, porque lo hace, porque dijo eso, porque aquí, porque me mandan, ¿por qué? Porque el hombre viejo va a cuestionar todo lo que te pasa. Entonces, cuando entramos en ese punto, hagámonos una reflexión y digamos, Señor, no me está gustando lo que estoy pasando, porque hay que ser francos con Dios. No me está gustando esta situación, pero Padre, revélame el propósito para el cual tú estás permitiendo esto. Y entonces vendrá una revelación de parte de Dios para poder entender por qué usted está pasando esta situación. Amén. Porque creemos y estamos confundidos que el venir a los pies de Cristo, los problemas se van y los problemas desaparecen. Y esa es la mentira más grande. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, que yo he vencido al mundo. La única gran diferencia es que los problemas son difíciles o diferentes enfrentarlos con Cristo y sin Cristo. Amén. Con Cristo son más fáciles, no importa cuáles sean. Amén. Vámonos entonces a la palabra de Dios. Vámonos al libro de Habacuc, capítulo 3, verso del 1 en adelante. Vamos a leer y vamos a estudiar la oración que Habacuc dijo. La oración del profeta, de este profeta que obedecía a Dios. Amén. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Si leemos los 3 capítulos anteriores del libro de Habacuc, podemos darnos cuenta todo el sufrimiento y todo lo que estaba pasando el pueblo en el cual estaba Habacuc. Y entonces dice, oración del profeta Habacuc sobre Sinigot. La palabra Sinigot significa propiamente aberración. Significa ditirambo. Significa descarriado. Significa dirigirse al error. Significa errar o significa pecado. Significa transgredir. Significa, si me da pantalla acá. Significa andar, aturdir, desviar, divagar. Se lo voy a poner, solo voy a poner la primera acá. Entonces dice, significa andar, aturdir, desviar, divagar, errar, error, pecar, estar perdido, recrear. Entonces la oración que Habacuc hace, la hace por
desviación del pueblo, la hace por el pecado, lo hace porque el pueblo estaba perdido, la hace sobre eso. Hoy nosotros vamos a aprender a orar sobre nuestros errores y las desviaciones que nos hemos hecho. Y cuando nosotros oramos sobre ello, nos vamos a dar cuenta al final del capítulo dónde vamos a terminar si nosotros actuamos como Habacuc actuó en su palabra. Amén. Entonces Habacuc dice y habla sobre el pecado. Verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. ¿Por qué venía una ira? A causa del pecado. En el pecado está la semilla de tu tribulación. Y debemos entender esto. Entonces Habacuc dice: Padre, ten misericordia, porque sabemos que estamos descarriados, porque sabemos que hemos pensado mal y hemos actuado mal. En la ira, por favor, acuérdate de tu misericordia. Lo que Habacuc está diciendo: Padre, he pecado y sé que por el pecado puede ser que viene una situación difícil, pero por favor, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate que tú eres misericordioso. Y Habacuc empieza orando de esa forma. Verso 3 dice: Dios vendrá de Temán. Dios vendrá de Temán. Y la palabra Temán significa el sur. Significa el que está sentado a la derecha. Significa el que está a la diestra del Padre. Y dice: vendrá de Temán. Dios vendrá de Temán. Cristo va a venir del que está sentado a la derecha del Padre. Amén. Y entonces, y dice: y el santo del monte de Parán. Y la palabra Parán significa gloria, glorificarse, significa lumbrera, honrar, recorrer. Entonces Habacuc está diciendo: Padre, ciertamente yo he pecado, pero en tu ira acuérdate de tu misericordia, y que venga a mi vida el que está sentado a la derecha del Padre con una gloria poderosa. Qué tremendo es Dios. Y entonces dice de Parán: y su gloria cubrió los cielos y la tierra, y llenó de su alabanza. Verso 4: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes. Verso 4, ¿verdad? Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Muchas veces nosotros queremos llamar a Dios para que nos venga a consolar, pero cuando hay un pecado o cuando hay un error, ciertamente nuestra oración va a venir, va a ser escuchada, y Dios va a venir para traer destrucción sobre el pecado y no al pecador. Por eso dice: delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Y dice: se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humearon, sus caminos son eternos. Los montes significan el orgullo, la altivez, la soberbia, la prepotencia. Y entonces dice que todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, a la presencia de Dios tendrán que ser humillados.
Por eso es que todo lo que se eleva un día será bajado como el orgullo. Verso 7 dice: he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. La palabra Cusán viene de un hijo de Can. Recuerden que Can fue el hijo que deshonró al padre. Amén. Entonces dijo el padre: he visto la aflicción de aquellos que han cometido pecado, que han cometido errores. Pregunto en esta mañana: ¿hay alguien que se sienta libre de pecado en esta mañana? Creo que todos hemos pecado y hemos cometido tremendas tragedias. Todos. Y dice: Dios ha visto tu pecado. Y cuando hay pecado hay aflicción, hay tristeza, hay angustia, hay desesperación. Pero sigue hablando Habacuc y dice: he visto las tiendas de Cusán en la aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. La palabra Madián significa pleito, rencilla, contienda. Por muy pleito que puede existir o por mucha contienda que puede haber, cuando está la presencia de Dios, va a temblar, porque nada puede dejar de someterse al gran yo soy. ¿Estamos bien? Estoy dando toda la introducción o el panorama, cómo el pueblo está o cómo nosotros nos encontramos. Y Habacuc sigue orando. Habacuc dice: he visto la contienda que hay en tu vida, he visto el pleito que tienes en tu vida, he visto que tú quieres hacer el bien pero no lo haces, he visto que haces lo que no quieres hacer. ¿Por qué? Porque quieres hacerlo a tu forma y no a mi forma, quieres hacerlo bajo la proposición del hombre viejo y no del hombre nuevo. He visto este pleito que tienes. Por eso Pablo dijo: me he visto en medio de una contienda, el hombre viejo y el hombre nuevo, la ley del espíritu y la ley de la carne, y hay un pleito ahí. Y entonces cuando uno ora y reconoce el pecado, entonces viene Dios y el pleito tiene que desaparecer. Amén. Verso 8 dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió eternamente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Selah, hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz a lo alto, alzó sus manos. Aquí está hablando del abismo Tejón, donde están todos los demonios, ese es el tercer abismo en el cual la tierra estaba sometida. Pero Habacuc hace una memoria de quién ha sido Dios, el poderoso Dios que ha librado cualquier batalla. Y él sigue ensalzando a Dios y le dice: Dios, sabes, todo orgulloso sé que es bajado. Tus aguas corren y tus aguas inundan cualquier situación de pecado. Y entonces el verso 11 dice: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgenza lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Verso 13 dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Está diciendo que el Padre salió para socorrer. La palabra socorrer es para libertar al pueblo. Cuando hay alguien que se para orar y clamar a Dios y reconoce el pecado, reconoce que ha fallado, entonces dice que Dios saldrá para librarte de cualquier situación. No importa lo que hayamos hecho, dicho, pensado, cuando reconocemos, entonces Él viene y llega para rescatarnos. El único propósito es rescatarnos. Ahora bien, ¿cómo Él se presenta para rescatarnos? Entonces, aquí es donde viene la gran diferencia. Nosotros queremos que Él venga y nos agarre de la mano y nos levante.
y nos dice: papito lindo, usted ya confesó, vámonos para el cielo. La cosa no es así de fácil. Y dice entonces: saliste para socorrer a tu pueblo, para liberar a tu ungido. ¿Cuántos son ungidos acá? Todos. Amén. Mediante el Espíritu Santo en su ministerio cuádruple hemos aprendido que el Espíritu de Dios nos embiste, nos llena, nos unge y nos bautiza. No ese es el orden, pero ese es el ministerio cuádruple. ¿Estamos claros? Entonces dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo los cimientos hasta la roca Selah. ¿Cómo va a venir Dios a librarnos? Traspasando. Traspasar. Y la palabra traspasar significa separar. Separar súbitamente, triturar, despedazar. Lo que Dios va a venir para socorrernos, la forma como Él va a venir, dice: ok, lo primero que voy a hacer es separar lo bueno y lo malo. Voy a triturar lo malo y voy a separarlo, porque no puede haber lo bueno y lo malo en un mismo lugar. Entonces yo voy a socorrer, voy a correrte a liberar, pero lo primero que voy a hacer es separarte. Separarte de tus ¿qué? Y aquí es donde viene. Dice: traspasaste la cabeza. Va a separar el gobierno del incircunciso que está gobernando nuestro pensamiento. Va a separar el gobierno del bien y el gobierno del mal. Él va a traspasar tu gobierno que te gobierna. Pregunto en esta mañana: ¿quién es tu gobierno? ¿Cómo tú te gobiernas? ¿Cómo tú emprendes tu gobierno? Gobierno es el que legisla tu vida, legisla mi vida. ¿Cómo estoy actuando en mi vida? ¿Cómo estoy actuando? En mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de caminar. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y entonces dice: Él viene, va a separar mi gobierno. Y dice: de casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. O sea, dice que Él va a separar tu gobierno quitando el fundamento en el cual nos basamos para creer que estamos haciéndolo bien. Me decía un buen amigo, no, esta era una mujer, me decía: es más rico predicarle a una persona que no ha sido cristiana, que venga del mundo y que venga incluso de otra religión que no sea cristiana, porque esa persona no trae fundamentos, no trae cosas en su cabeza que ha aprendido anteriormente. Porque es que a mí me enseñaron esta forma, es que yo lo aprendí de esta forma, pero no a la forma de poder crecer y separarnos para Cristo, sino a una forma de ser salvos para Cristo, y bendito Dios por ello. Pero entonces dice: yo voy a quitar tu gobierno, voy a separar tu gobierno para descubrir el fundamento con el cual tú te has mantenido, y creyendo que estás haciendo el bien, estás haciendo el mal. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Estamos claros en eso? Entonces, verso 14 dice: horadaste con sus propios dardos la cabeza. Dardos es la vara para castigar. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. ¿Cómo viene este fundamento a tu vida? Te encubre,
te hace pensar que estamos haciendo bien, pero lo que está haciendo es encubriendo un mal para no terminar de crecer, sino seguir en la misma condición de siempre. ¿Estamos? Los miro tristes. Pero bien, entonces, verso 15, aquí es donde empiezo a enseñar. Todo esto el libro de Habacuc es para estudiarlo deleitosamente, palabra por palabra. Pero el verso 15 dice: caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Entonces, podemos ver que los versículos anteriores, Habacuc estaba angustiado, pero Habacuc reconocía el pecado. Pero Habacuc, en medio del pecado, reconocía quién era Dios, reconocía de su gloria, reconocía de su poder, reconocía que Él podía cambiar y transformar cualquier cosa. Pero también Él entendía que la única forma de presentarse Dios delante de nosotros es separando nuestro gobierno de nuestro fundamento que creemos que sea cierto, para que Él tome control de nuestra vida. Y la forma de hacerlo es mediante una vara de castigo. ¿Y cuál es la vara de castigo? Hermana, usted lo acaba de pasar. Todos tenemos una vara de castigo. Y la vara de castigo son los procesos. Y los procesos son económicos, financieros, con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, enfermedades. Imagínese cualquier proceso. ¿Dios quiere que lo libre? Sí. Entonces Él va a venir de esa forma. Porque cuando Él venga de esta forma, ojo con esto, cuando Él venga con esta forma, no solo es para que seamos salvos, no solo es para que habitemos en los atrios, sino para poder crecer espiritualmente. La única forma de crecer espiritualmente es a través de los procesos. No hay otro camino, porque es el camino crucificado. Y en el camino crucificado hay dolor, hay angustia, desesperación, lágrimas, tristezas, pero todo en Cristo es soportado. Seguimos con la oración, porque ahorita quiero explicarles bien. Y dice: pero con todo esto, con toda esta descripción, Habacuc se regocija en el Señor. Y dice esta oración que hoy vamos a estudiar. Este final dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Ok, vamos a empezar. ¿Qué dijo Habacuc? Número 1, Habacuc reconoce el pecado, reconoce lo malo que está, reconoce la situación difícil, reconoce el proceso, reconoce todo, pero dice: con todo esto yo me voy a alegrar, yo me voy a gozar, porque en Jehová está mi fuerza. Y él empieza a hacer una reflexión de cómo él está
Y si a usted le va esta reflexión, alegres. Amén. Entonces él empieza en esta situación y dice, aunque la higuera no florezca, la higuera da un fruto que se llama higo. Y el higo es uno de los 12 frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se llama ese fruto? Sinceridad. Vamos a repasar los 12 frutos del Espíritu. Entonces dice, aunque la higuera no florezca, voy a alegrarme en Jehová. Voy a alegrarme en Dios. O sea, el amor de Dios para nosotros es que siempre se cumpla su voluntad. Amén. Muchas veces no entendemos a Dios, nunca lo vamos a tratar de comprender porque Él es infinito y mi mente es finita. Pero no se trata de entenderlo, se trata de amarlo y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una frase muy sencilla que cuando nos enojamos, ¿qué decimos? Haz lo que querrás, pues. No me preguntes. Hazlo como vos querrás. Y entonces Dios también nos mira en ese berrinche caprichudo. Entonces Dios nos dice, bueno, hazlo como querrás, pues. O sea, yo te estoy dando la guía, te estoy dando cómo hacerlo. Pero si tú quieres hacerlo a tu forma, pues hazlo. Entonces, Dios con su amor maravilloso, aunque sigamos haciendo lo que querramos, Él nos va siempre empujando al propósito de su voluntad. Es como cuando usted se enoja con su esposa o su esposo o su hijo. Bueno, haz lo que querrás, pues. Pero usted se queda esperando que haga lo que usted quiere que haga. Y después la llama, la contenta y la va empujando al final a que haga su voluntad. De la misma forma Dios lo hace. De la misma forma. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios encontramos 3 áreas. Número uno, la revelación de la voluntad de Dios. Número 2, la satisfacción en la voluntad de Dios. Y número 3, la redención por la voluntad de Dios. A esto Satanás le llama orgullo de redención, orgullo de satisfacción y orgullo de revelación. Entonces el hombre viejo me va a incitar a mi orgullo de redención, a mi orgullo de revelación y a mi orgullo de satisfacción. Pero Dios me va a orientar a su voluntad de satisfacción, a su voluntad de redención y a su voluntad de redención. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces me va empujando. Entonces Habacuc sabía que Dios quería trabajar con él. Habacuc sabía de esa forma. Y entonces, a pesar de las circunstancias, tenía que regresar al punto de hacer la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces dice, aunque la higuera no florezca, la higuera nos habla del fruto dulce de la sinceridad. Cuando a usted le hablan con sinceridad, ¿cómo siente su paladar? Dulce, agradable. O sea, sabe que no le están mintiendo. Entonces, el fruto nos habla del fruto dulce de la palabra de Dios. Ese fruto que trae suavidad y dulzura. Ese fruto
que nos habla de una satisfacción de sinceridad. Y entonces, alguna vez nosotros nos hemos sentido de esta forma. Pero ¿cómo es que el pastor ahí está predicando? ¿O cómo yo estoy en este lugar? ¿O cómo está mi situación? ¿O cómo lo que estoy pasando? Entonces, alguna vez me he sentido insatisfecho, no con dulzura, sino no siendo sincero. Estoy aquí predicando y tal vez hoy en la mañana grité. Estoy aquí sentado y tal vez hoy en la mañana me agarré con alguien que se me cruzó. Y entonces dice, yo no estoy siendo sincero. Yo no estoy en una condición de sinceridad. Pero Habacuc dijo, con todo eso, yo sigo adelante. Aunque no sea sincero conmigo mismo, aunque la higuera no florezca, con todo y eso te voy a alabar. Porque Satanás te va a decir, y tú estás ahí con esa revelación, te lo mereces. Y entonces tú dices, sí, Señor, no me lo merezco. Voy a ser sincero, porque fallé, porque no he dado un fruto dulce, un fruto de gusto, de alegría. Pero ¿sabes qué? Con todo y esto, sigo adelante. Voy a adorarte, voy a alabarte, porque en ti está mi fuerza, en ti está mi gozo, en ti está mi alegría. Aunque la higuera no dé fruto, con todo y eso me voy a gozar. Habacuc había reconocido todo lo que él era y sabía la forma como Dios actuaba. Y entonces viene un confrontamiento y dice, yo no estoy siendo sincero. Yo no estoy siendo sincero. No hay dulzura de mí. No tengo la dulzura de Dios. Soy un hipócrita. Pero el objetivo es ese, poder reconocer que aunque no tenga la sinceridad, voy a avanzar. Amén. Entonces, necesito entender que si ofendí a alguien, si juzgué a alguien, si señalé a alguien, no estoy siendo sincero. No me va a importar. Voy a seguir viniendo para agradar al Señor. Amén. Entonces, dice después, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Segundo, él viene y reconoce y dice, bueno, no estoy siendo sincero. Ok, pero también dice, ni en las vides haya fruto. La palabra vides significa viña, vid, la uva. Entonces, ¿y uva qué es? ¿Qué representa el vino? El gozo, la alegría, el entusiasmo. Entonces dice, aunque no tenga gozo, en ti está mi confianza. Aunque vengo todo amargado y todo enfadado, que estoy aquí por obligación, pero estoy aquí, Señor, aunque no tengo gozo, porque quiero saber y darme cuenta que en ti está mi confianza. Vengo amargado porque no me salieron mis planes. Vengo amargado porque esta persona no me quiso acompañar. Vengo amargado porque hoy yo invité a Julano y no vino. Vengo amargado por esto. No me importa, aquí estoy porque en ti me voy a gozar. Avanzo. Qué tremendo lo que dijo Habacuc, ¿no? Entonces, ya no tengo el gozo de buscar a Dios. No tengo gozo de alabarlo. El gozo de la salvación no está ahí. Vengo a la iglesia por cumplir un requisito, pero sin gozo, sin alegría. Alabe al Señor y con las manos en las bolsas y sin aquel gozo, sin aquella alegría. Pero ¿sabe qué? Habacuc dijo, aunque no tenga gozo, yo en ti confío.
porque independientemente que me falte la sinceridad y me falte el gozo, sé que tú eres perfecto y que lo que hoy no tengo, mañana lo voy a tener. Amén. Entonces el profeta decía, aunque no tengo el gozo, aunque no tengo la alegría, nada me hará cambiar de opinión. Nada. Por eso cuando sus hijos no quieran venir, tráigalos a rastra. Jálelos. No, es que él no quiere ir, no tiene gozo de ir. Pues nunca va a tener gozo si no confía en Dios. Entonces, Habacuc no se manejaba por los deseos de la carne, sino que se manejaba por lo que Dios había dicho. Si hay una promesa de Dios para tu vida, Dios la va a cumplir, aunque ahorita te falte el gozo, aunque ahorita te falte la sinceridad. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Solo confía en Dios. ¿Estamos bien? Entonces necesitamos eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros solo estamos acostumbrados a recibir y nunca a dar. Y la esposa tiene que dar. ¿Qué dijo? Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Y después dijo, yo soy de mi amado, pero mi amado sigue siendo mío. Pero cuando ya creció una estatura, dijo, ¿sabes qué? Yo soy de mi amado y él conmigo tiene su contentamiento, su alegría. Empezó a dar. Entonces, el caminar con Cristo no depende de cuánto puedo recibir, sino de cuánto puedo yo entregarle a Él lo que Él se merece y lo que Él vale. Entonces, la vid nos habla de su redención, el vino, su sangre. Nos habla de eso. Después dice, aunque falte el producto del olivo, ya llevamos dos, ¿verdad? Primero, sinceridad. Número 2, gozo. O sea, sinceridad es que usted vino y usted no se merecía y el enemigo dice, mira, no te mereces. Estoy siendo sincero, no hay sinceridad de mí, no hay ese fruto, no hay alegría, no hay gozo. Pero viene la tercera y dice, aunque falte el producto del olivo. ¿Qué es el olivo? ¿Qué significa el olivo? El olivo representa cuando era molido, salía lo que era el aceite. Y el aceite es la unción, la revelación de la palabra. En el antiguo pacto podemos encontrar que cuando el sumo sacerdote entraba y en el candelero lo que ponía era aceite, y en el aceite se encendía la luz de la menorá y alumbraba todo el lugar santo. Por lo tanto, la luz, el olivo representa la revelación de la palabra, la revelación del olivo. ¿Estamos bien? Entonces, la luz de la palabra. El árbol del olivo también estará en la nueva Jerusalén. Es la revelación porque llegamos a crecer a un nivel donde está la nueva Jerusalén. Entonces, aunque yo no entienda la revelación de la palabra, aunque yo no entienda la palabra, siento que estoy estancado. Pastor, es que mire, llevo tanto tiempo y todavía no se me ha hecho la revelación. Mire, pastor, usted habla de unos términos de Yud, Hei, Vav, Hei, y yo no entiendo nada de eso. Mira, aunque usted me diga que la amada, que el esposo, yo no sé qué me dice. Yo no tengo esa revelación. Pero aunque yo no tenga la revelación ahorita, con todo eso me gozaré el Señor, porque sé que Él tiene algo grande para mi vida cuando venga la revelación a mi vida. Aunque yo no entienda ahorita, ay, es que usted habla mucho en griego y en hebreo y hebraico. No, yo no hablo eso. Yo me voy a la palabra original. Pero si hay malentendido que estoy tal vez siguiendo una tesis hebraica de los judíos, no, simplemente me voy al texto original de la palabra. 1 año y medio tardó para que a mí se me hiciera entender cuando mi pastor me enseñaba.
enseñaba y me enseñaba la yud. Yo le decía, amor, ¿y qué es la yud? Yo pedía que era judo. Y yo no entendía. Pero decía, con todo y esto yo te voy a alabar, Señor. Es que aquí hay algo que yo no sabía. Aquí hay algo que está escondido. Aquí hay algo que está dentro de estos telones. Por lo tanto, aunque ahorita no lo entienda, aunque ahorita no tenga gozo, aunque ahorita no sea sincero, aunque ahorita no entienda, con todo y eso te voy a alabar, Señor, porque sé que esto no va a acabar como empieza. Esto va a ser diferente. ¿Estamos entendiendo? Habacuc hace una reflexión en él. Habacuc reconoce todos estos pormenores. Y después dice, y los labrados no den mantenimiento. Aquí es, aunque los campos cultivados no den alimento. O sea, no estoy dando fruto, estoy parado, estoy que miro que no hago nada. Si yo pregunto en esta mañana, ¿cuáles son los frutos que tú tienes para Dios? ¿Qué frutos? Si yo te dijera, ¿cuáles son los frutos para la obra del ministerio? ¿Con qué tú te presentarías delante de Dios? Mira, pastor, fíjese que es que me han dicho que tengo que ir a servir, pero mire, cuando me toca servir, es que voy por compromiso. O sea, vienes, pero no con esa alegría. O sea, ¿qué frutos has dado? Y entonces dice, estoy estancado, pero aún no he muerto. Tengo esperanza, tengo vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Por lo tanto, si tengo vida, puedo dar frutos. Vamos. Entonces Habacuc dijo, este es un pueblo rebelde, yo soy alguien así, vino a separar mi gobierno, mi fundamento, pero ¿sabes qué? Entiendo que no estoy dando fruto, pero con todo y esto te alabaré, te glorificaré. Sigo adelante. No lo paró eso, no lo desanimó, sino que él dijo, con todo y eso te voy a alabar. ¿Cuáles son los frutos que estás dando con tu esposa, con tus hijos, con tus seres queridos? ¿Cuáles son los frutos? Y dice, mire, por más que yo voy ahí, este hombre no cambia. Por más que sigo esto, sigue igual. Pero usted siga alabando a Dios, porque ya mirará cómo vamos a terminar. Amén. Entonces dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. Este es tremendo. Y las ovejas sean quitadas de la majada. ¿Para qué servían las ovejas en el antiguo pacto? Para presentar una ofrenda a Dios. Y entonces, ¿a dónde eran presentadas esas ofrendas? A los pastores, y los pastores apartaban la ofrenda que podía agradar a Dios, la ofrenda que podía subir aroma a Dios. Por eso es que cuando Jesús nace en un pesebre. ¿Y quiénes son los primeros que se dan cuenta y lo van a ver? No me van a decir que los 3 Reyes Magos. Los pastores. ¿Por qué? Porque todo lo del antiguo pacto es una figura. Y entonces los pastores tenían que cerciorarse que quien nació era una ofrenda limpia, agradable y perfecta, que iba a ir a ser colgada en el madero e iba a ser agradable para Dios. Entonces, aunque sean quitadas las ovejas de la majada, aunque yo, Señor, ahorita siendo corrupto, siendo malo, siendo terco, siendo pecador, no tengo cómo ofrendarte, no tengo cómo agradarte, no me importa, con todo y esto te voy a agradar y te voy a dar bendición al Padre.
puede ser que ahorita seas una ofrenda no agradable a Dios, pero mañana podrás ser una ofrenda agradable a Dios. Amén. Entonces, sigo. Porque hoy creemos que no tenemos nada que ofrecer como sacrificio a Dios. Hoy creemos que no podemos darle nada a Dios. No, si Dios todo lo tiene, ¿y qué le puedo dar? Dios quiere que le entregue su hombre viejo. Amén. Sigo. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Vamos a ver, pregunta básica de la esposa del Cordero. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Crecer, vamos. Tu corazón, tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Porque cuando le damos mi voluntad a Él, crecemos. Es la única forma. Entonces Jesús dijo, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús, ¿qué dijo? Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Por qué? Porque iba al madero. Y entonces en el madero tenía que sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos, sigamos estudiando. Entonces dice, y no haya vaca en los corrales. La palabra vaca es vacar, becerro de la vacada, cordero, ganado, vacuno, hato, manada, novillo. Pero viene de una palabra original que significa propiamente arar, inspeccionar, admirar. Los miro así como con duda. Vámonos para acá pues. Dice, la palabra vacar significa rezo animal, misma clase que el buey, de cualquier género, colectivo, becerro de la ganada, buey, cordero, ganado vacuno. ¿Qué hace el buey? Ara la tierra. Pregunto, cuando yo no soy muy diestro en esto, pero que sé que aquí le han entendido mucho a la agricultura, ¿un buey reniega para arar? ¿Un buey para dónde camina siempre? Para adelante. Y cuando el buey se siente cansado y que ya no puede más, ¿cómo hace para tomar más fuerza? Se hinca y agarra impulso para tomar más fuerza. Se sabe doblegar. Y entonces Habacuc dijo, aunque yo no me sé doblegar, aunque en vez de ser un buey soy un burro, con todo y esto te voy a seguir. Aunque no he aprendido a arar. ¿Para qué sirve el arar? Para quitar la basura, raspar. Y entonces dijo Habacuc, aunque todavía tengo basura que no he arado, con todo y esto te voy a seguir, te voy a servir, voy a avanzar. Entonces Habacuc aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos está dando una reflexión clara de cómo somos nosotros, de cómo está mi ser interior. Número 1, no soy sincero. Número 2, no tengo gozo. Número 3, no tengo revelación de la palabra. Número 4, no doy fruto. Número 5, no tengo una ofrenda para darle al Señor. Número 6, no he arado, no me doblego. Hago lo que quiero. Pero con todo y esto, aquí estamos, Padre, porque te quiero seguir.